seguimos en Round y la persona conectada es Carolina Dweck. ¿Por qué llamamos a Carolina Dweck? Bueno, porque además de ser doctora en ciencias sociales, de ser docente, universitaria, investigadora del CONICET, es una gran comunicadora y justamente en un momento en el que desde las universidades tenemos que dar un mensaje un poco reivindicando, informando y legitimando este sector. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida a Round. Muy bien, buenos días, tardes, noches. Hola. Creo que los horarios son flexibles en las redes. Sí. Dándolo más bien. Gracias. Puede ser el futuro. Quizás sea distinto, esperemos que por lo pronto cambie y para bien. Bueno, nos hacemos cargo de este momento, en todo caso, y primero lo urgente. ¿Te imaginabas, Carolina, este contexto, un contexto así? Te lo preguntamos porque no podemos no preguntártelo. De despidos en el CONICET, falta de presupuesto de ciencia y tecnología, de financiamiento de las universidades públicas. ¿Lo veías venir? ¿Te lo imaginabas? Mira, una de las cosas la respuesta es no, pero una de las cosas que con mi equipo de investigación un poco no puedo decir que nos arrepentimos, pero nos responsabilizamos un poco, es que algo vimos en la unidad hermenéutica de la investigación sobre pandemia que arrancamos en 2021, algo vimos respecto de los posicionamientos políticos no vinculados con la grieta, sino que veíamos una tercera posición. No pudimos operacionalizarla porque no teníamos las herramientas a mano para pensar un contexto como este. Pero después de la primera vuelta dijimos que lo teníamos en el corpus, no sabíamos qué nombre ponerle, no sabíamos cómo caracterizarlo, pero hay algo, y esto tiene que ver con también estudios internacionales, que es que la salida de la pandemia modificó las construcciones políticas preexistentes. En primer lugar, que gran parte de los gobiernos a cargo de la pandemia no reeligieron ni el partido político ni el gobierno, y que hay una tendencia de viraje hacia la derecha. Entonces, bueno, ahí hay algo de un proceso que se estaba dando en paralelo a otras discusiones que veníamos dando, que evidentemente iban por carriles completamente separados. La pregunta puntual es, ¿me imaginaba este escenario? Evidentemente no. De hecho, antes de hablar con ustedes tuve una reunión con una de mis becarias que depende del financiamiento de un proyecto, fondos que desde diciembre, digamos, están congelados, no recibimos un centavo de financiamiento, seguimos adelante, la beca ella la sigue cobrando por ahora, pero digamos, si bien no vivíamos en un mundo ideal, porque esto también es importante decirlo, no vivíamos en un mundo ideal ni respecto de las designaciones, ni de los salarios, ni de los fondos de investigación que sí se demoraban y demás. Este escenario me cuesta a veces procesarlo. Después yo creo que la historia y las posibilidades analíticas, conceptuales y teóricas nos van a permitir un poco entender cómo se fueron cocinando, ¿no? Porque yo lo pienso siempre analógicamente a esos procesos largos de cocción de un caldo. Bueno, ¿cómo toma gusto un caldo? Al principio no tome gusto nada. Entonces, son muchos años de disconformidad, de desigualdad, de probar las mismas fórmulas que no andaban. Entonces, hay algo acá de esta matriz que es vengativa, que es totalmente despersonalizada, que yo no la puedo entender porque la entiendo, pero no la comparto, no es que no la puedo entender, pero que si la pongo en el contexto histórico de personas que trabajando 30.000 horas por día nunca llegan a fin de mes, nunca pueden alquilar, nunca pueden pensar en comprarse ni una moto, hay algo de esa disconformidad que por algún lado se tiene que canalizar. Entonces, lo más parecido a lo antipolítica, no digo que lo sea, digo lo más parecido a un discurso antipolítica, evidentemente tuvo cierto nivel de adeptos que permitió en una primera ronda posicionarse segundos y luego campeonar, ¿no? Con la presidencia. Ahora, van 3 meses sin monedas. No sé, no me imagino 3 años con este ritmo de noticia, despido, indignación. O sea, me parece agotador, pero la pérdida de derechos, la pérdida del dinero de los comedores populares, los comedores escolares, hay algo ahí
de los recortes masivos y de esta hazaña que parece haber, que no es que se traduce en políticas públicas vinculadas con el 60% de los niños tienen hambre. O sea, lo que no termino de entender, te diría casi a nivel comunicacional de marketing, es cómo, sincrónico a los recortes, no se anuncian medidas compensatorias para las infancias con hambre. O sea, no entiendo cómo no hay nadie detrás diciendo, che, anuncia que van a mandar 60.000 kilos de arroz a, no sé, estoy inventando, pero no sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, pero bueno, se entiende, es como que hay palias y no hay un relato que compense eso, puntualmente en relación al sector científico, pero podría valer para cualquier derecho en el que estemos retrocediendo. ¿Cómo se explica esta no abrazo, no legitimidad social de la ciencia, por ejemplo? Que se pueda avanzar sobre la ciencia, que se pueda avanzar sobre el empleo científico y que no haya inmediatamente una reacción social. ¿Te parece que hay un divorcio entre la sociedad y sus científicos, sus docentes, sus universidades? ¿O es algo que no va por ahí? No sé si es un divorcio. Sí pienso que se ha deslegitimado principalmente las ciencias sociales en los últimos años. Digo, a mí me agarraron los trolls, que no sé si son mito o realidad, pero los trolls de la época de Marcos Peña, en una de las andaladas contra el CONICET, y la verdad que la pasé mal, me enfermé, etcétera. Era solamente porque uno de mis artículos, que no fue financiado por el CONICET, pero que estaba basado en mi tesis de licenciatura, que se titulaba Que los cumpla feliz, los cumpleaños infantiles en McDonald's, y era un análisis que luego en mi investigación se vio totalmente respaldado de las infancias contemporáneas, el consumo y la globalización. Digo, es la misma discusión sobre el paper del ano de Batman. Es evidente que el investigador, es un becario creo, está investigando sexualidades. Hay algo de los títulos de fantasía que, bueno, podemos discutir si tienen límite o no tienen límite, si está bien o está mal, pero no diría que hay un divorcio de los investigadores con la sociedad, sino que, a ver, creo que hay una falencia comunicacional que no es menor respecto de qué hacemos los científicos, cuáles son nuestras tareas, cuáles son las expectativas, cómo nos evalúan. En CONICET, para entrar como investigador de carrera, la evaluación es tremenda realmente, y después, depende de tu categoría, una vez por año, una vez cada 2 años, te evalúan. Sí es cierto que hubo campañas, y las hay todavía, de desprestigio de la investigación en ciencias sociales vinculadas con lo inútil, ¿no? La idea de, en un país con niños con hambre, ¿para qué hay que analizar tal cosa? ¿Y para qué? No sé, yo estoy dirigiendo y codirigiendo un proyecto, dirijo uno y codirijo otro, sobre pandemia y vida cotidiana, y otro sobre infancias y pandemia, y lo que estamos encontrando, en las palabras de especialistas, son todos los problemas, todos los síntomas, todas las transformaciones que tuvieron las infancias, las escuelas, las familias y los profesionales en sí mismos respecto de su trato con las infancias luego de la pandemia. Todas las intervenciones que son necesarias, todas las dinámicas nuevas en las aulas, porque los pibes no se pueden quedar sentados, porque hay cuestiones vinculadas con la alimentación, con la falta de variedad, con todos emergentes de la pandemia. Eso lo estamos sistematizando. Eso es un insumo para las escuelas, ese es un insumo para los médicos, ese es un insumo para todos los tipos de terapeutas que trabajan con infancias. Hemos entrevistado psicólogos, psiquiatras, psicomotricistas, enfermeros, enfermeras, docentes, trabajadores sociales, personas a cargo de comedores, y acompañantes terapéuticos, y lo que estamos encontrando ahí en todo el país entrevistamos son los mismos emergentes. Entonces, ¿para qué sirve? No sirve solamente para reflexionar sobre las representaciones sociales, que también, sino sirve para entender cuáles son los discursos sociales que circulan, cuáles son las preocupaciones, cuáles son las representaciones hegemónicas de lo que pasa, de lo que se desea, de lo que se quiere, de lo que se consume, cuál es el valor de las cosas, cuál es la forma de vincularnos hoy en día, cuál es el lugar de las redes sociales, cuál es el lugar de la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tratar de comprender, pensando que a la vez se constituyen los resultados en insumos para la tarea cotidiana, ya es totalmente autosuficiente. Lo que ocurre es que, claro, comparado con la utilidad de una vacuna, que también están discutiendo las vacunas. Entonces, ahí, digamos, yo creo que hay un divorcio discursivo
del Estado con la investigación que no registra patentes. Pero incluso la que registra patentes también es cuestionada. Entonces, me parece ahí que no es un divorcio social, sino que creo que hay un discurso que va contra todo lo que pueda depender del Estado. En ese sentido, me parece curioso y a la vez, repito, si la respuesta a todo es no se puede financiar tal cosa porque hay chicos con hambre, contame qué estás haciendo con los chicos con hambre, porque hasta ahora lo que sabemos es que no reciben comida en los comedores escolares, ni comunitarios, ni nada. Entonces, bueno, ahí me parece que hay algo que tiene que saldarse de alguna manera, ¿no? Claro, este fin de semana está el festival que es de carácter nacional, Elijo Crecer. Sí. Es el sábado, va a ser en todo el país. Entiendo que, no sé si vas a estar participando de alguna de las actividades que se van a estar realizando. No voy a estar participando, No. Pero acompaño Bien. la moción. La pregunta venía en este sentido, entonces es momento de qué acciones considerar urgentes para ponerse, sobre todo creativos, en esto de explicar lo que hacemos. Es necesario salir a contar lo que se hace puertas adentro, lo que hace la ciencia. ¿Qué te parece? ¿Qué acciones son fundamentales en un momento como este? Es que la ciencia comunica todo el tiempo, o sea, no puedo hablar por todos mis colegas, pero los equipos con los que yo trabajo, todos los colegas que conozco, vamos a escuelas, vamos a hospitales, escribimos en medios gratuitos, digamos, todas acciones de transferencia de conocimiento social, o sea, tenemos una relación muy aceitada con la sociedad. Lo que pasa es que, bueno, ¿con quiénes? ¿Qué voy a ir a los chicos de sexto grado que estuve la semana pasada para que digan qué les conté de mi investigación? Digamos, de hecho, CONICET a los investigadores e investigadoras nos exige que hagamos transferencia de conocimiento. Hay una solapa que nos evalúan eso. De hecho, ¿qué es lo que escribimos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué charlas damos? ¿A qué escuelas, hospitales, instituciones públicas y privadas vamos? Estamos todo el tiempo diciendo qué hacemos, ¿no? ¿Quién nos quiere escuchar? Bueno, hay mucha gente que nos quiere escuchar y otra gente que no. Del mismo modo que hay personas que no se enteran, que no hay repelente y no se enteran, ¿no? Digo, hay muchas personas que no se enteran de muchas cosas. Pero la idea de que todos estemos enterados de todo es pensar que todos vamos a saber los nombres de los participantes del Gran Hermano. Yo no lo sé un montón igual, no sé todo, pero quiero decir, no todas las personas estamos enterando de todas las cosas que pasan socialmente. Ahora, si a vos te interesa y pones CONICET, pones Carolina Dweck CONICET, entras a mi página de persona de CONICET, que no la armo yo, sino que se arma con los datos que yo le cargo, están verificados, que son una declaración jurada, y te dice qué hice, cuándo lo hice, qué publiqué, a qué escuela fui, cómo fui, y está todo en acceso libre. O sea, pueden leer todos mis artículos, todas las investigaciones, todas las entrevistas, todo se puede hacer. O sea, todo está accesible. Más transparencia no hay respecto de eso. Y uno puede decir, no, bueno, que en el CONICET, los míos, ¿qué digo? Que estamos trabajando todo el tiempo. Por supuesto, cada uno trabaja de maneras distintas. Ahora, la evaluación no llega a todos, el informe hay que aprobarlo, tenés que tener un mínimo de desempeño, que es muy alta la exigencia, y a la vez todo nuestro currículum es público. O sea, no sé cuánta gente puede decir que su currículum es completamente público. Sí. Entonces, hay algo ahí de... Me parece bien la noción del festival y la visibilización en este contexto, pero también es cierto y me parece fundamental decir que nuestra tarea cotidiana es recontra visible para el que la quiere ver, ¿no? Para el que la quiere ver. Ahora, no puedo ir a todas las escuelas del país, pero donde me invitan voy. Bien. Caro, Voy. estas iniciativas como las del Elijo Creer y este tipo de manifestaciones que están haciendo específicamente el sector científico ahora para difundir lo que está pasando y la situación real, ¿crees que son necesarias, que sirven? Porque también atrás de cámara, en off, estábamos hablando de cómo contrarrestar todo esto, ¿no? Por ahí estamos pensando, bueno, los paros no sirven, por ahí acciones muy, muy específicas no están como... digamos, siendo visibles para el resto de la sociedad. ¿Vos pensás que este tipo de festivales sirve, hay que continuarlos, hay que tener otra estrategia? Nadie tiene la caja de cristal. Y también pensar que la visibilización va a impedir que cierren el CONICET o que haya despidos o lo que sea,
O sea, no sabemos muy bien cuál es la matriz de toma de decisiones. La semana pasada vimos no me acuerdo su grado académico, pero una persona muy relevante del servicio meteorológico fue despedida. Salió en todos los medios que estuvo 20 años trabajando. Ayer la reincorporaron. No entendemos muy bien cuál es la matriz de toma de decisiones. Entonces, como no la entendemos, yo no te puedo decir si es útil, si no es útil. Yo creo que todas las maniobras de visibilización de la ciencia, antes de este gobierno, después de este gobierno, yo estoy a favor de todas. Pero nuevamente, en la televisión pública hasta hace poco había un programa de ciencia. ¿Cuántas personas la veían? Y ahí es una maniobra de visibilización de la ciencia. No tenía 50 puntos de rating. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿quién cuestiona y quién se interesa por esos resultados? Entonces, a ver, a priori, ideológicamente, a favor de la visibilización de todo. Pero también seamos conscientes, ni a Tinelli ni a Gran Hermano lo ven 50 puntos de rating. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Que haya una movilización social para visibilizar los resultados de las investigaciones? Pues no, eso no va a pasar. O sea, lo que digo es, ¿cuál es la expectativa de visibilidad que se espera? Yo estoy para cualquier acción. Ahora, ¿cuántas personas van a escuchar, a ver o a interesarse en eso? Yo no lo sé, ¿eh? Lo que sí sé es que la ciencia, el desarrollo, el financiamiento y el crecimiento en la formación de derechos humanos es fundamental. Es fundamental para que el país crezca. Es fundamental para que podamos entender qué sociedad tenemos, cómo la tenemos, hacia dónde vamos y con qué herramientas. Y aparte de todo, poder sacar patentes para poder comercializar. Pero digo, no solamente para comercializar, la ciencia está en todo el mundo trabajando así. Entonces, estamos rompiendo y desfinanciando un sistema que no era ideal, que no era perfecto, pero que funcionaba con un estándar mínimo que era muy, muy alto. Bien, nos haces pensar porque por lo pronto, ¿cómo volver a construir de alguna manera el consenso o la legitimidad en torno a un sistema que no la estaría teniendo? O por lo menos eso sospechamos, o nos hace sospechar el hecho de que se pueda difundir como un éxito gobierno que vos estás llevando a cabo esta política, estás recortando estos presupuestos, que estás echando a esta gente. Entonces, de algún lado proviene esa legitimidad. ¿Cómo desde este sector, si es que se puede, avanzar hacia una nueva legitimidad? Y si es viable, porque también es un poco injusto que el científico, encima de hacer ciencia, el docente encima de enseñar, tenga que estar saliendo a comunicar que está bueno lo que hace. Pero te interrumpo, digamos, desde el comienzo. Este gobierno tiene toda la legitimidad que le dieron los votos. Y hace 15 minutos fueron las elecciones. O sea, todas las construcciones van a tener que ser con mucha paciencia y mucho más lentas. O sea, el gobierno tiene la plena legitimidad social que le reivindicaríamos a cualquier gobierno que nos cayera mejor o peor. Me parece a mí que, digamos, cuestionar la legitimidad de este gobierno es complejo porque es, digamos, replicar con la misma herramienta que ellos hacen, que es de deslegitimar todo lo existente. Entonces, yo le asigno la legitimidad a este gobierno que ganó las elecciones de manera transparente. ¿Eso significa que yo estoy de acuerdo con sus políticas? No, pero digo que creo que hay que construir a mediano plazo y entender que lo que se estaba construyendo desde cualquier partido político, cualquier espacio, no funcionó, porque le dio lugar a un tipo de pensamiento político y una construcción ideológica con la que no estamos de acuerdo. Ahora, a lo largo de nuestra vida como ciudadanos lo vamos a atravesar y ya lo atravesamos muchísimas veces. No es que estamos en contra de este gobierno porque estamos a favor del anterior. No es mi caso, digamos. No es mi caso de ubicarme en el otro lado de la grieta. Lo que sí pienso es que hay algo de las políticas públicas y de los recortes y de la hazaña con la que están ocurriendo las cosas y la falta de orden y concierto y la duda hasta sobre las vacunas y su efectividad, que me hacen pensar que yo estoy lejísimos de esto. Lejísimos. Pero la legitimidad, objetivamente, estando en los primeros días de abril, la tienen porque ganaron la elección hace 15 minutos. Bien. Estamos hablando con Carolina Dweck, que es investigadora, docente, comunicadora. No sé si tenemos 1000 preguntas, no nos queremos meter con los chicos, las pantallas, qué hacemos con TikTok, cómo nos metemos ahí, creo que es para otra entrevista.
que excede el permiso que teníamos y el tiempo que te robamos. No sé si te queda una, Seba, vos, o... Tenemos mucha para elegir. Tenemos 1000. Sí, Solo esa. Recién hablaba de legitimar y bueno, vos mencionabas las pantallas de los jóvenes. Sí, me interesaría un snack cortito de... acerca de, bueno, el uso y el consumo de redes en este contexto. Y bueno, vos nombrabas, Camilo, lo del TikTok y otras plataformas que están emergiendo, y cómo es el uso actual y cómo se está evidenciando el discurso político a través de estas redes. Hay una sobrepresencia, diría, del presidente de la Nación en Twitter. Él dice que no. También, bueno, la canciller Diana Mondino tiene una vida muy activa en Twitter. Hay que decir X, ¿no? Pero a la vez, en mi cuenta de Twitter dice: Twitter es un microclima, ¿no? Sabemos que hay muchas de las cosas que ahí se discuten que no tienen un correlato real con la totalidad de la población. De hecho, pensar que las redes sociales reflejan algo es un error conceptual. La primera materia de la carrera de comunicación, yo le digo a mis estudiantes siempre que no hay reflejos sino representaciones, porque hay que ver quién muestra, cómo lo hace, cómo construye discursos, con qué palabras, desde qué planos, con qué formas. Entonces, digamos, la confusión entre gobernar y Twitter es un montón, y hay algo de la investidura que nos parece raro a todos, ¿no? Como hace un par de semanas el presidente estaba preguntando quién fue el mejor arquero de la selección o algo así, y contestó, creo que Filiol, ¿no? Pero era algo así, una encuesta de ESPN. Entonces alguien le responde: presidente, póngase a trabajar. Y él le responde: estoy trabajando, me tomé 2 minutos como te tomás vos. Y ahí decimos, claro, hay algo del rol institucional tradicional que o está cambiando, o esta persona o el presidente lo asume distinto. Pero hay algo de la forma en la que las redes sociales permean la cotidianidad que es fundamental, porque uno podría decir, bueno, Twitter es un microclima, sí, pero después tenemos todos los noticieros hablando de lo que el presidente retuiteó, entonces ya no es Twitter, ya es todos los noticieros, y los noticieros llegan a los diarios, a los portales, entonces ya tenemos ahí un circuito que se arma. Entonces lo que tenemos es un conglomerado multimedia que por supuesto luego tiene un correlato en función de la relevancia que tienen las cosas. Entonces uno dice, no, Twitter no significa nada. No, pero Twitter multiplicado en el noticiero, en los portales, en los medios y en las radios, que después se hacen podcasts, bueno, entonces se habló muchísimo de que retuiteó tal cosa. Entonces sí me parece que nosotros venimos trabajando hace 15 años con mi equipo y con diferentes equipos de el rol de los medios de comunicación, de qué manera las plataformas han desacralizado el poder, la distancia, las investiduras, los tonos, los géneros comunicativos, e incluso les diría las acciones de las formas del marketing político. La idea de la cercanía con los candidatos o con los dirigentes, ¿no? Entonces, ahí creo que hay una apuesta que todavía no sabemos cómo le va a salir a este gobierno, pero que están apostando. Están apostando a que las redes sociales sean grandes aliadas, no solamente respecto de los seguidores y las views y demás, sino de la tematización y la consolidación de la agenda. En los 40-50 hablábamos de la agenda setting, la hipótesis de agenda setting de Wolf, que lo doy en la facultad. Bueno, a ver, ¿cómo se establece la agenda? Bueno, ¿cómo se tematiza? ¿De qué se habla? Bueno, lo que ocurre en las redes es una gran agenda para todos los otros medios con los que nos vinculamos, para los extractos de video, para los memes, para los stickers. Entonces parece que estamos burlándonos, pero a la vez estamos reproduciendo infinitamente cada fragmento y cada cosa. Entonces, yo creo que es un gran signo de pregunta que tenemos respecto del uso de las redes sociales, las políticas públicas en este nuevo gobierno y demás. Lo que sí pienso es que, o por lo menos elijo pensar, que este desfasaje que encontramos entre los recortes, cierta hazaña, la falta de transferencia a ese sector vulnerable que siempre se menciona pero nunca se activa, más allá de, no sé, el aumento de la tarjeta alimentar y el subsidio que se colapsó la página ayer
de los vouchers para las escuelas con 75%, que tienen como 17 condiciones. Creo que hay algo ahí de este desfasaje que me parece que el sector que más demanda no está en las redes sociales que el gobierno está ocupando. Entonces me pregunto, como hipótesis y como pregunta también, ¿qué es lo que ocurre cuando las demandas no encuentran un lugar de canalización? Entonces eso es algo que vamos a poder ver a lo largo del despliegue de los años que le quedan a este gobierno, que está recién comenzando. Quiero creer que el ritmo de todos los días pasa algo, tiene que aflojar en algún momento y tiene que haber una velocidad crucero, porque si no es agotador, todos los días algo, ¿no? Esta sensación de todos los días algo, que también, por supuesto, tiene que ver con, como menciona muchas veces el presidente y su gabinete, con dar la batalla cultural, que siendo gobierno tiene sentido que la den, quiero decir, quieren instaurar una diferenciación, que esto ocurrió el Día de la Mujer, cuando dieron de baja el Salón de la Mujer para poner el Salón de los Próceres, con una discusión que podríamos tener 1000 años sobre qué próceres pusieron y cómo lo pusieron, o la discusión del Salón de los Pueblos Originarios transformado en Héroes de Malvinas. Sí. Ahora, esta batalla cultural tiene un correlato en puestos de trabajo, ocupaciones, políticas de Estado, temas, pero también la agenda. Entonces, digamos, estoy preocupada, vuelvo a la primera pregunta, por supuesto que no esperaba este clima social, cultural, político, ideológico y mucho menos económico. También es parte de un clima que se viene cocinando. Creo que la pandemia, que es lo que estoy investigando en este momento, tiene todo que ver con el aislamiento, la sobreutilización de las redes sociales, la sobreexposición a las pantallas y la hiperindividualización, que ya se venía hablando desde finales del siglo XX respecto de en la posmodernidad, y decíamos, esta es la posmodernidad, el arte de fragmentación. No, esto es la caída de todos los discursos políticos tradicionales, la reconstrucción desde el individuo hacia el individuo, de un norte individual hipercapitalista, que es un poco el mundo en el que ya vivíamos, pero que ahora estamos profundizando en esta línea, ¿no? Recuerdo cuando yo era estudiante de la facultad, hace 600.000 años, cuando me hablaban de neoliberalismo, y de golpe, digamos, dejamos de usar esa palabra como salvo para describir un estado teórico, ¿no? Como que el mundo lo empezó a discutir de otra manera, y ahora estamos desempolvando bibliografía que ya teníamos subrayada y fichada, por suerte, pero bueno, repensando cómo impacta esto hoy, ¿no? 2024, cómo nuestras vidas han cambiado, porque bueno, cambió una matriz discursiva, política, ideológica y económica también. La que analiza, describe y nos llena de preguntas con un montón de variables es Carolina Dweck. Nada más, nada menos, de paso por Round. Carolina Dweck es investigadora, docente universitaria, investigadora del CONICET, comunicadora, columnista de radio. Bueno, es una persona que nos gusta escuchar y que por suerte tuvimos acá en Round. Muchísimas gracias por el análisis, por dejarnos pensando justamente, Carolina, y por hacerte un rato. Muy rápidamente te llamamos y muy rápidamente nos contestaste, cosa que te agradecemos un montón. Les mando un beso y gracias por la invitación. Gracias. A vos, un gran abrazo.